ver, buenas noches con todos ustedes. Bienvenidos al curso de Biología y Genética. El curso está dividido en dos segmentos. Uno, que vamos a hacer todo este mes de marzo, que es la parte de genética. Antiguamente, hasta el ciclo anterior, hacíamos solo 4 clases de genética. Para este año vamos a hacer 6 clases de genética. Y esperamos que en lo sucesivo separen el curso, ¿no? El curso de biología y otro curso de genética. Porque como ustedes saben, la genética ha crecido rápidamente, ¿no? Las técnicas, las metodologías para realizar investigaciones a nivel génico han crecido también, ¿no? Entonces ya se necesita tener cursos especiales de genética, ¿no? En países desarrollados llevan como 4 o 5 genéticas como curso. Una es la genética básica, la oncogenética, la inmunogenética, ¿se dan cuenta? La biología molecular o genética molecular que le llaman, ¿no? Entonces, aquí todavía no se le da la debida importancia, pero sin embargo, por lo menos este semestre hemos ganado 2 clases teóricas más para genética, ¿ya? Que la vamos a ir desarrollando paulatinamente. Hoy voy a hacer la clase teórica de árbol genealógico, cromosomas y la de cromatina sexual. Que dicho de paso, son 3 teorías en una sola clase y son 3 prácticas que vamos a hacer durante el transcurso de este semestre. La práctica de árbol genealógico va a ser la primera práctica que van a tener ustedes, entonces yo les voy a pedir por favor que presten atención, que sigan lo que hablo, porque si ustedes me hacen el seguimiento, lo van a entender, lo van a comprender mucho mejor. Y cuando cojan el libro para leer, va a ser más fácil la comprensión y poder estudiar, ¿ya? Vamos a tener otra práctica, son 2 prácticas que vamos a hacer de cromosomas. Entonces, hoy voy a explicar también sobre cromosomas. Entonces, miren lo importante que es, ¿no? Vamos a tener 2 teorías todavía de cromosomas. Entonces, esta va a ser la clase introductoria para que haga posteriormente la práctica de cromosomas. Y también van a tener la práctica de cromatina sexual. Entonces, esta clase es base para las prácticas que van a tener ustedes más adelante. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, esos son los puntos que vamos a desarrollar el día de hoy. Genética, definición, importancia, ramas de la genética, árbol genealógico familiar, métodos clínicos de laboratorio, cromatina sexual. Vamos a ver cuál es la importancia de la genética. ¿Será importante la genética hoy en día? Sí, porque la mayor parte de las enfermedades, por no decir todas las enfermedades, tienen una base genética. ¿Y cuál es esa base genética? Mutación de genes. Genes que mutan dependiendo en qué cromosoma se encuentren, dependiendo del origen, tenemos diferentes tipos de afecciones, ¿no? Entonces, hoy en día, antiguamente se decía que no había cura para las enfermedades genéticas, ¿no? Hoy en día no decimos que no hay cura exactamente, pero se está tratando de mejorar ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, con la terapia génica, ¿se dan cuenta? Con el cultivo de células madres para poder mejorar, ¿no? Las células que están afectadas, que han mutado, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver qué es la genética. Es una parte de la biología, porque la biología estudia todo lo que es la vida de los seres humanos, de las plantas, de los animales, de todo aquel ser que tenga vida, estudia la biología. ¿Qué es la genética? Es una parte de la biología. ¿Qué estudia la genética? Como su nombre lo indica, ¿qué estudia? Genes, ¿no? Hablamos genética, viene de genes, estudia los genes. ¿Y estos genes dónde se encuentran? ¿Dónde se encuentran estos genes? En los cromosomas, ¿no? Están en los cromosomas. ¿Y qué hay en el cromosoma? ADN, hay proteínas.
¿no? Entonces miren ustedes todo lo que involucra hacer este tipo de estudios cuando hablamos de genética, ¿no? Y ve también el estudio de la variación genética. ¿Qué significa variación genética? El individuo no vive en un solo lugar. Los seres humanos tienen tendencia a migrar en este caso a otros países, ¿no? ¿Y qué llevan? Llevan no solamente su cultura, sino también llevan sus genes, ¿no? Imagínense ustedes se van a Japón, se casan con una japonesa o un japonés, entonces ahí viene la variación genética, ¿no? La combinación, ¿no? Y estudia los mecanismos de herencia, cómo se transmiten estos genes generación tras generación. A veces decimos, oye, yo tengo el color de los ojos de mi mamá, pero el color del pelo y la forma es de mi papá. ¿Por qué? Estamos estudiando cómo se transmiten estos genes. Van a haber genes que son dominantes, como van a haber genes que son recesivos, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante también. Ya, ¿y cómo se transmiten, ¿no? Generación tras generación, ¿qué tipo de herencia tienen? Si son autosómicas dominantes, si son recesivas, si son autosómicas ligadas al cromosoma sexual, etcétera, ¿no? Vamos a ver todas estas en una siguiente clase. Estudio dice las causas de las mutaciones del gen, lógicamente, ¿no? Un gen está formada por bases nitrogenadas, ¿no? Por codones, ¿no? Codones. Si una base nitrogenada de un codón cambia, se modifica, entonces estamos hablando de una mutación. Hay diferentes tipos de mutaciones, que lo vamos a ver también en clases posteriores. Entonces, esto es solamente para que tengan una idea, ¿no? De lo que estudia la genética en general. Y cómo estas mutaciones permiten o hacen que se desencadenen enfermedades, dependiendo en qué cromosoma se encuentra el gen mutado. Entonces, todo eso estudia la genética, ¿no? El OMIG describe aproximadamente 18.000 enfermedades genéticas. Imagínense cuando un genetista va y hace un examen clínico a un paciente y está imaginando qué tipo de afección podría tener. Si es ligada al sexo, si es autosómica, si sigue las leyes de Mendel o de repente no sigue las leyes de Mendel, dependiendo de la parte clínica, ¿no? Entonces va orientando, ¿no? Y de acuerdo a los análisis que pueda solicitar, va orientando el examen ¿para qué? Para al final tener un diagnóstico definitivo y certero, porque dependiendo de ese diagnóstico se le dará al paciente tratamiento o mejorar la calidad de vida, ¿no? Entonces, ¿qué cosa va a permitir el progreso de la genética? Comprender los mecanismos de las enfermedades, ¿no? Dar una explicación. Por ejemplo, ¿por qué se produjo el síndrome de Down? ¿Se dan cuenta? Es una trisomía del par 21, pero ¿por qué se presentó? Si yo tengo hermanos, tíos, toda mi familia son sanos. ¿Por qué? Por una no disminución meiótica, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces damos una explicación del porqué de la afección, ¿no? Establecer diagnósticos precisos, importante, ¿no? A un síndrome de Down no le van a decir, este es un síndrome de Edwards, porque tienen diferentes características clínicas, ¿no? Entonces, es importante definir el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico tiene que ser preciso, exacto. Prevenir los niveles de riesgo. Muchas veces una pareja tiene un niño, por decir así, con síndrome de Down. Pero la pareja tiene miedo de volver a embarazarse. ¿Por qué? ¿Qué dice? Si me vuelve a dar otro hijo, si vuelvo a tener otro hijo con síndrome de Down, o con otro síndrome X, tienen temor, tienen miedo. Entonces, ¿qué hacen? Preguntan lógicamente al genetista cuál es el riesgo de tener otro hijo con la misma afección o de tener hijos sanos. Entonces, el genetista tiene que tener bien claro y definido la afección que tiene el paciente para poder dar la consejería genética, ¿no? Porque eso ya forma parte de la consejería genética, ¿no? Se hace predecir su nivel de riesgo, ¿no? En caso, por ejemplo, del síndrome de Down, ¿no? Se le hace cariotipo al niño,
y el niño tiene una translocación del cromosoma 21 con el 14. Se le hace el estudio de cariotipo a la mamá y al papá para ver si ese cariotipo del niño es heredado de uno de sus progenitores o simplemente es una mutación del óvulo. Y supongamos que la mamá es la culpable, es la que tiene una translocación balanceada. Ustedes no me entienden ahorita lo que es translocación porque va a haber una clase de alteraciones estructurales, ¿no? Entonces es un desbalance cromosómico. Entonces, esa mamá que tiene y es portadora va a tener mayor probabilidades de tener otro hijo con síndrome de Down. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es importante hacer un estudio minucioso, detallado. El diagnóstico tiene que ser preciso, certero, porque dependiendo de eso, dependerá la consejería genética, los riesgos de recurrencia, qué tratamiento le van a dar, ¿no? Etcétera. Formular estrategias de prevención, es lo que le estaba comentando, ¿no? Diseñar planes de tratamiento de acuerdo a las características genéticas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ramas de la genética? La genética clásica se da o se presentó cuando Gregorio Mendel hizo sus experimentos, ¿no? Hizo sus experimentos y se dieron la primera, segunda, tercera ley de Mendel. Entonces, esa es la base de la genética clásica, ¿no? Pero cuando en los años 1940, 48, se descubrieron, se procesaron, se obtuvieron cromosomas, entonces aparece otra rama de la genética, que es la citogenética. ¿Qué estudia la citogenética? A todos los cromosomas y su morfología, su estructura y las alteraciones que derivan de qué tipo de afecciones se presentan, ¿no? Entonces, después de la citogenética molecular, con nuevos inventos, descubrimientos, nuevas técnicas de bandeo, técnicas moleculares, y con el nacimiento de lo que es la biología molecular, con las técnicas de PCR, de lo que son las ondas, todo esto de cosas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nace la genética molecular? ¿No? Que estudia a los genes desde el punto de vista molecular. Y así sucesivamente, la genética bioquímica. ¿Qué pasa? Que en el año 1926 empezaron a descubrir enfermedades como, por ejemplo, la alcaptonuria, ¿no? La alcaptonuria. ¿Qué pasó? Esta es una enfermedad de tipo génica. Entonces, como es una enfermedad génica, así como esta, empezaron a aparecer diferentes tipos de afecciones génicas. Entonces, ¿qué son estas? Son alteraciones a nivel de metabolismo. ¿No? Pueden ser alteraciones a nivel del metabolismo de los carbohidratos, de los aminoácidos, de los lípidos, etc. Entonces nace la genética bioquímica. La genética poblacional es otra rama también, ¿no? Que hay genetistas que se dedican a esto. ¿Qué cosa? Al estudio de grupos poblacionales para ver qué tipo de genes son los que se han llevado, y son genes que se van a transmitir por generación tras generaciones, ¿no? Tenemos la inmunogenética también, ¿no? Los genes relacionados con los anticuerpos. Pues, entonces, todo está relacionado, concatenado conforme venían los avances, los nuevos inventos, las nuevas metodologías moleculares, aparecían nuevas ramas, ¿no? Para la genética, ¿no? La genética del desarrollo, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, van a tener ustedes una clase de genética del desarrollo. Creo que es la penúltima clase o la última clase, van a tener ustedes, van a ver cómo hay genes como por ejemplo el MAX, ¿no? Genes que se encuentran en la mosca y que sin embargo nosotros también lo presentamos, lo hemos presentado a la especie humana, ¿no? Entonces van a ver todo el desarrollo de cómo procesan estos genes, ¿no? La farmacogenética, cómo los medicamentos afectan directamente a los genes. Ustedes han escuchado que es una enfermedad, por ejemplo, la tuberculosis. Antes se curaba simple y llanamente con antibióticos simples, ¿no?
ampicilina, la penicilina. Hoy en día, el Mycobacterium ha hecho resistencia a esos antibióticos. Entonces, el microorganismo también tiene su ADN y también su ADN muta. Y para ellos han mutado para bien, porque si este medicamento que hace daño le mata, vamos a mejorar, ¿no? Mejoraron su ADN y ya no les hace efecto. Entonces se buscan antibióticos más potentes, ¿no? Entonces eso de lo que... ¿no? La ingeniería genética. ¿Qué pasa con los genes cuando... ¿Qué pasó, no? Entonces a veces, sobre todo los agricultores, ¿no? Tienen problemas, dificultades con el desarrollo, el crecimiento de la papa. La papa es un tubérculo que, para que crezca, produzca papas de calidad, generalmente son atacados por insecticidas, por insectos, por plagas, que se lo comen, destruyen a la planta y no dejan que crezca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los agricultores tienen que echar bastante insecticida. Entonces, ¿qué han hecho? A través de terapia génica, han trasplantado genes para que los microorganismos, las plagas, los bichos, los insectos, los parásitos, no se les peguen a las papas y tengan papas más grandes, desarrollen mejor y puedan venderse en el mercado, ¿no? Entonces, hay productos transgénicos, ¿no? Por ejemplo, la papa, el tomate, los chocolates, ¿no? El cacao, ¿no? Entonces, hay muchos productos que son transgénicos, que países desarrollados están etiquetados, ¿no? Por ejemplo, este chocolate transgénico, ¿no? Tiene esta etiquetita. Acá en nuestro país ningún chocolate tiene etiqueta, sea transgénico o no sea transgénico. Sí. O sea, hay un riesgo porque no se conoce, no se sabe qué va a pasar con nuestros genes, con nuestros cromosomas cuando tomamos productos transgénicos, ¿no? Y ya traen genes que mejorados, entre comillas, ¿no? Para dar una mejor calidad, mayor cantidad, mayor producción, productos mucho más sanos, ¿no? Y la genética microbiana que ya habíamos mencionado. Entonces vamos a empezar con lo que es el árbol genealógico. Por favor, a ver, dicen atención. Aquí tenemos al árbol genealógico, se le conoce también como heredograma o pedigrí. Hablamos de pedigrí cuando se refiere al árbol genealógico de animales. ¿Ya? En el caso del ser humano se dice árbol genealógico o simple y llanamente heredograma, ¿no? Entonces, ¿qué es el heredograma? Es un método abreviado en el cual se representan a los individuos con símbolos. Símbolos como por ejemplo un cuadrado que significa un varón, símbolos como el círculo que representa una mujer. Entonces, en genética, todo paciente que llega genética de manera obligatoria, apenas ingresa, se le hace su árbol genealógico. Porque muchas enfermedades o afecciones se diagnostican con el árbol genealógico cuando siguen las leyes de Mendel, ¿no? Solo cuando siguen las leyes de Mendel se puede diagnosticar qué riesgo de recurrencia de que se vuelva a repetir la afección. Uno puede decir 25%, 50%, 75%, no le va a dar la enfermedad a sus hijos varones, solo a las mujeres, etc. ¿Se dan cuenta? Entonces, para nosotros en genética es importante la construcción del árbol genealógico, ¿no? Este árbol genealógico nos va a permitir a nosotros investigar, ¿no? Por ejemplo, viene el paciente afectado. Entonces, acá esta flechita significa persona a la cual se le está haciendo el estudio. Se llama propósitis o probando, ¿no? Que es la persona a la cual se le hace el estudio. En la práctica, ustedes van a hacer cada uno su propio árbol genealógico. ¿Ya? Cada uno. Para ello, cada uno de ustedes tiene que tener datos. Preguntar a su mamá, a su papá, mamá, de repente conocen un poco los familiares por el lado paterno, por decirlo así.
Entonces tienen que preguntarle papá, cuántos hermanos hemos tenido, quién, cuántos hijos tienen principios, que no sé qué tanto, ¿no? Para que ustedes puedan construir y elaborar su árbol genealógico. Tienen que traer ese tipo de datos para que construyan, porque no me van a decir, no conozco la familia de mi papá, no conozco la familia de mi mamá y me dibujan que 4, 5, 5. No, ¿ya? Entonces tienen que traer datos para que puedan construir su árbol genealógico. Entonces aquí tenemos, esta clase lo voy a dejar, vamos a colocar en el aula virtual para que lo tengan, ¿ya? Entonces acá tenemos los símbolos, cómo se representan. Para elaborar el árbol genealógico ustedes tienen que haber aprendido los símbolos, porque no van a estar mirando su cuaderno para recién representar. ¿Ya? Tienen que venir estudiando todos los símbolos que vamos a mencionar. Varón con un cuadrado, sexo femenino, un círculo, y cuando no se conoce el sexo del individuo se hace un rombo. Entonces, ¿qué significa este cuadrado con este asterisco? De que este paciente se le ha estudiado y tiene análisis. Tiene análisis para el análisis de sangre, ¿no? Entonces, eso es lo que significa, ¿no? Que ha tenido una evaluación que ya está documentada. Esto de acá, esta flechita, viene a ser el propósito. La persona a la cual se le está haciendo el estudio. Entonces, de repente ustedes dicen, yo tengo un tío que tiene 5 hijos. 5 hijos varones. Entonces, ¿qué van a dibujar? 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos. Pero para no dibujar tantos cuadraditos, se puede abreviar. Se dibuja un solo cuadrado y dentro del cuadrado se coloca el número 5. ¿Qué significa esto? Que hay 5 individuos de sexo masculino. Tienen que ser sanos, tienen que ser solteros, esos 5. Si dentro de los 5 hay uno que es casado, no lo pueden incluir. Ahí tienen que representarlo de manera independiente. ¿Estamos? Igualmente acá en el caso de las mujeres, ¿no? ¿Qué significa este cuadradito con un símbolo en el centro, ¿no? Pintadito en el centro, con un circulito en el centro? Significa mujeres o varones portadores de una afección ligada al sexo, ¿ya? Ligadas al sexo, mujeres o varones portadores ligados al sexo. Y cuando se le divide a la figura, al símbolo en dos partes, es para dibujar a los portadores que son asintomáticos. Si colocamos un interrogante, porque de repente ustedes me dicen, yo sé que mi tío tiene 3 hijos, creo que tiene 3 hijos varones, que son no recuerdo, mi papá no se acuerda, no sabe, entonces cuando no sabe, colocan un interrogante dentro de la figura. ¿Ya? Cuando desconocen el número, ¿no?, de individuos de sexo masculino o femenino. Y miren cómo se representa a los gemelos. Acá tenemos, por ejemplo, 2 cuadraditos que están unidos ambos, entonces esta unión significa gemelos, ¿ya? Gemelos de tipo bicigótico. Y este de acá es gemelo monocigótico. Y cuando no se conoce la cigosidad, se coloca un interrogante en medio de la figura, en medio de los signos. ¿Ya? ¿Está bien? O puede representarse también de esta manera. En lugar de hacer la unión hacia arriba, pueden unir a las 2 figuras, los 2 símbolos. En el caso de trillizos, igualmente, esta es la representación, ¿no? Miren ustedes cómo se une a los 3 puntos, ¿no? Como si estuvieran casados, ¿ya? Adopción, de repente, ¿cómo representamos la adopción? Si el individuo que se adopta es miembro de la familia, de repente es un primo lejano que están adoptándolo, lo dibujan con corchetes cerrados, así como si la adopción es de un niño o de una persona conocida completamente, que no tiene ningún tipo de relación familiar, el corchete es abierto. Los corchetes son abiertos. A los individuos fallecidos se dibuja el círculo o el cuadrado y se coloca una diagonal o un signo más dentro. Que no significa que ha fallecido, ¿no? Nació, creció y se murió.
Puede que haya vivido un día, pero vivió un día y se murió, ¿ya? Entonces lo representamos de esta manera. A los individuos afectados, supongamos el síndrome de Down, por decirlo así, supongamos que sea un síndrome de Down de sexo masculino, representan el cuadrado y lo sombrean completamente. Y esta figura sombreada significa un individuo afectado de una enfermedad, una afección genética. ¿Ya? El sexo, lo que solo acá es el interior de una mujer afectada que tiene alguna afección genética. ¿Ya? ¿Y qué significa esta diagonal? Que muerte, ¿no? Que es un individuo afectado y fallecido, ¿no? Y acá, ¿qué significa esto de acá? Individuos, dice, heterocigotos, ¿no? O sea que no tienen completamente el ser indicado. Los abortos. Este es un aborto de sexo masculino, femenino y de sexo desconocido. ¿Cómo lo diferenciamos? ¿Cómo lo diferenciamos de estos afectados? ¿Cómo diferenciamos si tanto el aborto como el afectado están sombreados? Por el tamaño, ¿ya? Miren ustedes el tamaño de los abortos siempre es mucho más pequeño y cuando representan la genealogía está ahí a la mitad de la figura. Nada más adelante vamos a ver con un ejemplo. Hay otra forma de representación que he observado y que he visto realizando la bibliografía, y ellos siempre representan los abortos como un triángulo, pero tienen que especificar si es mujer o si es de sexo femenino o masculino, colocar en la parte inferior, porque un triángulo no indica nada. Ustedes representan un triángulo, solamente ¿qué sexo es? Entonces tienen que escribir, ¿no? Femenino o masculino. Estos individuos, estos son abortos, ¿no? Tienen que escribir, ¿no? De sexo masculino, femenino y combinado. Es otra forma de representación que les estoy mostrando para que ustedes sepan, porque cuando revisen literatura, bibliografía, sepan el significado también, ¿no? Los abortos inducidos se representan, la figura es la misma, solo que hay que colocar una X dentro de la figura. Dibujan el cuadrado, con una X dentro significa aborto inducido de sexo masculino. El aborto inducido es el aborto provocado, ¿no? Y los abortos gemelares, igualmente, ¿no? Es igual que los abortos, es igual que los gemelos, los cigóticos, los cigóticos, solo que como estos son abortos, la figura va a ir mucho más pequeña. Yo quiero representar caracteres. Por ejemplo, acá vemos un cuadrado con 4 divisiones. Entonces, cada uno de estos representa un carácter. Por ejemplo, puedo representar el color de los ojos, la forma del pelo, puedo representar la talla, y aquí puedo representar de repente miopía. O sea, 4 caracteres. Carácter es la expresión del gen, ¿no? Que lo podemos visualizar a través del fenotipo. ¿Qué significa este hombre y esta mujer unidos por una línea? Significa matrimonio formal, o sea, que están casados legalmente. Pero, ¿qué significa esto? Pareja unidos con línea entrecortada, convivencia, ¿no? Una convivencia, no se han casado formalmente, legalmente. Y aquí vemos, esta diagonal significa la separación de la pareja. Y aquí, con 2 líneas diagonales, divorcio, se han divorciado, ¿no? Y aquí, bueno, son viudos, ¿no? Entonces, son formas de representar. Y cuando hay consanguinidad, por ejemplo, tengo un primo que está casado con mi prima. ¿Cómo lo representamos? Con doble línea. La unión es doble. Entonces, esta forma representamos uniones consanguíneas. Puede ser tío, sobrino, señorita. No, es un caso. Continuando, todavía falta, por favor. Miren que me
voy a hablar cromosomas y me falta cromatina. Cuando quiera termina la clase. Ya tengo media hora para correr. Y ustedes también igualmente para acelerarse, ¿no? Entonces, por favor, procuremos no hacer ruido. Ya voy a tratar de avanzar un poquito más rápido para que podamos terminar. En el caso de infertilidad, hay aquellos infértiles que han individuo porque no puede tener descendencia, ¿no? La infertilidad puede ser femenina o puede ser masculina. Pero, entonces, si de repente esta pareja, simple y llanamente, se están cuidando para no tener hijos. Entonces, ustedes miren acá, la unión de línea continua, bajamos una perpendicular y colocamos una línea como en espera de que en algún momento se embarace. Pero si debajo de esta línea colocamos otra línea más, significa de que ya no va a tener hijos, ¿no? Que es completamente infértil, ¿no? Dependerá quién sea infértil. Si es el varón el responsable, le marcamos con una X. Si es la mujer la responsable de la infertilidad, le colocamos en el círculo la X. ¿Está claro? Entonces, a ver, hoy en día, por ejemplo, hablamos de donantes. Hay donantes de óvulos, donantes de espermatozoides. Cuando las parejas a veces tienen dificultades, problemas para embarazarse, quieren tener un hijo. Entonces, de repente, el problema es él, ¿no? Supongamos que tiene alguna infección, algún problema que no le permite embarazarse o que se embaraza y lo aborta, pero quiere tener un hijo. Entonces a veces le piden a un familiar cercano, a la hermana, a la prima, que done sus óvulos. Que done sus óvulos para que tenga una fertilización in vitro, ¿no? Entonces, ella, con una D adentro, significa donante de óvulo para que ella pueda embarazarse y tener un hijo. ¿Ya? Puede haber donantes de esperma. De repente el problema es él, tiene una infección, tiene muy pocos espermatozoides, sus espermatozoides son de mala calidad, de repente son de doble cabeza, doble cola, son pequeños, no se movilizan, no puede embarazar a la señora. Entonces, para eso son los donantes de esperma, ¿no? Entonces donan el esperma para que pueda fecundar in vitro el óvulo de la señora y pueda ella lograr el embarazo más adelante, ¿no? Ahora, también hay madres sustitutas, ¿no? Entonces también nosotros estamos en una dentro del círculo de la mamá sustituta, o sea que va a llevar el embarazo, dona su óvulo y lleva el embarazo, ¿no? Eso es cuando se le hace vasectomía, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Acá, miren aquí la genealogía, cómo se empieza a representar, ¿ya? Supongamos, aquí miren, ¿no? Esta es una pareja formal. A ver, estamos viendo aquí un grupo familiar. Vamos a enumerar generación 1, generación 2 en romano. Cada símbolo que se representa normalmente se enumera con números arábigos. Por ejemplo, en la primera generación en romanos enumeramos el símbolo 1, 2, 3, 4, 5. En la segunda generación volvemos a numerar empezando con el 1, 1, 2, 3, 4 y 5. Y cuando ustedes construyen su árbol genealógico, supongamos que sea esta persona la que se le va a construir, empiezan representándose cada uno de ustedes, ¿no? Supongamos que vamos a representar el árbol de él. Él es el hermano mayor, tiene una hermana menor. Entonces se les pone puntitos y se levanta esta barra. Se unen las barras que nos indica hermandad, ¿no? Que ellos son hermanos. Entonces, algunos, ¿qué hacen? Unen con una línea horizontal al varón y a la mujer, y más parece pareja de esposos, ¿no? No es, ¿no? Entonces la hermandad se representa con estas líneas perpendiculares y la unión, ¿no? De esta pareja. Y acá vemos que esta señora ha tenido otro compromiso y tiene un hijo. Y después se separa y tiene otro compromiso y tiene una hija. O sea, es posible representar a todas las parejas, ya sea de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros abuelos. ¿Cómo se representa una gestación?
Hoy en día con la ecografía ya se sabe si el feto va a ser de sexo masculino o de sexo femenino. Entonces, si es de sexo masculino, representamos con líneas entrecortadas, el cuadrado se representa con líneas entrecortadas. Si es de sexo femenino, el círculo lo representamos con líneas entrecortadas. A ver, jóvenes, a ver, miren, estoy contra el tiempo. Ustedes me distraen y yo no me voy a acordar lo que tengo que decir. Por eso les pido que no conversen, nos queda 20, 30 minutos. 20. Que ya me faltan 2 clases teóricas acá. O sea, la siguiente clase yo no la voy a dictar, lo va a dictar la doctora Dina. Yo todavía regreso a la otra semana para hacer anomalías cromosómicas. Si voy a tener que arrastrar esta clase teórica cuando de repente ya van a estar haciendo ustedes la práctica, así no es tampoco, ¿no? Entonces yo, con los que se quedan, termino la clase aunque sea a las 10 de la noche, pero yo lo termino, ¿ya? Entonces, por favor, no hagan que me atrase más. Claro, el que viene acá al costado. Joven, ¿estás en clase? Ya, entonces retírese, por favor, no me distraiga su compañero. Cuando hablamos de un óbito fetal es aquel feto que muere en el útero, ¿no? Se muere, pues, que te digo, a las 20 semanas, 25 semanas, 30 semanas, etcétera, se muere en el útero. ¿Y cómo lo representamos? Este es un óbito fetal, el sexo masculino o el sexo femenino. Siempre el sexo se representa por cuadrados o con círculos, dependiendo, ¿no? Y esta es la línea que ya les expliqué de cómo. Este es un árbol, este es un listado de los símbolos que ustedes lo tienen en su guía de práctica. Es lo mismo que he hablado, ¿no? Son 3 hojas, ¿no? Es lo mismo, pero lo he querido separar un poquito para mostrar los símbolos nuevos. Y además para poder explicarles, porque cada se ve muy pequeñito y es más difícil de explicación. Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿no? El árbol se empieza construyendo, se empieza representando al propósito. Propósito es esta flechita, ¿no? Un círculo, propósito en este caso es de sexo femenino, y ella es la hermana mayor o la hermana menor. ¿Cómo es? ¿La hermana mayor o la menor? Es la menor, ¿no? Ella es la mayor. La generación 4-1, ella es la mayor, la segunda, y ella sería la tercera de las hermanas, ¿no? Miren ustedes cómo se representan los lazos de hermandad, ¿ya? Levantan perpendiculares y la unen, y aquí está la pareja, ¿no? La pareja de los padres de Uno de ellos es adoptado, ¿no? y a su vez, ustedes van a representar a los familiares por el lado materno y a los familiares por el lado paterno. Entonces traigan datos, información para el día que les toca hacer la práctica. Acá miren ustedes una genealogía de la brachydactilia. La brachydactilia es la cortedad de los dedos cortos, pequeños, ¿no? Entonces es un gen dominante. Miren ustedes, todos estos son los afectados, todos estos tienen brachydactilia, tanto hombres como mujeres. Miren cómo se presenta generación tras generación. ¿Por qué? Porque es un gen dominante, ¿ya? Entonces vamos a entrar a lo que es la parte de los métodos clínicos de laboratorio. Entonces, el laboratorio, tenemos diferentes tipos de exámenes que se realizan, como es la amniocentesis, que es extracción de líquido amniótico del feto. Tenemos la radiografía, la ultrasonografía, endoscopía, etcétera, ¿no? Pero vamos a ver la parte de citogenética. Ustedes me imagino que en biología han visto agua de cromosomas, ¿cierto? Entonces vamos a pasar rapidito, ¿ya? Solamente como recordatorio, porque cuando ustedes tienen una práctica de cromosomas donde se les va a dar microfotografías para que identifiquen a los cromosomas. Y van a tener otra segunda práctica de cromosomas, pero parte microscópica, donde van a ver ustedes a los cromosomas microscópicamente. ¿Ya? Entonces, los cromosomas para la especie humana pueden ser metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos. ¿Cuál es la característica del acrocéntrico? La presencia de satélite y del talo, ¿ya? Cosa que el metacéntrico y el submetacéntrico tienen.
Acá tenemos una cromátide que viene a ser el brazo P y otra cromátide que viene a ser el brazo U. Y todos los cromosomas tienen un centrómero, que es la parte de una construcción primaria, ¿no?, en los cromosomas, que hacen o permiten que se dividan los cromosomas en brazos, ¿no? Brazo corto, brazo largo, ¿no? Todos los cromosomas en los extremos tienen lo que se llama los telómeros. Los telómeros evitan que el ADN que está dentro se salga. ¿Por qué? Porque son ricos en T, T, A, T, G. Esos tres G hacen y permiten que no salga absolutamente nada de material de ADN, ¿no? Entonces lo tienen telómeros tanto en el brazo largo como en el brazo corto, ¿ya? Todos los cromosomas. La especie humana no tiene cromosoma telocéntrico. Eso es característico de especies inferiores. Aquí les presento normalmente cada 4 a 5 años los científicos de los países más importantes se reúnen para establecer nuevas nomenclaturas cromosómicas. En la primera reunión que tuvieron en el año 1960, cuando ya se hablaban de cromosomas, cuando ya se decía que la especie humana tenía 48 cromosomas, otros decían, no, tiene 46. Entonces había una discusión, no había un acuerdo. Entonces, ¿qué decidieron? Unirse los científicos para poder definir y establecer parámetros para que todos los científicos de todos los países del mundo habláramos el mismo idioma. Entonces, primero, establecieron que la especie humana tiene 46 cromosomas. No había 48 ni una película, 46. Pero los cromosomas en la especie humana son variados, no solamente de acuerdo a la morfología, sino también de acuerdo a su tamaño. Entonces, vamos a clasificar a estos cromosomas. Escuchen, esta clasificación ustedes lo tienen en el día de práctica. Yo lo voy a mencionar, pero ustedes para el día de la práctica tienen que venir memorizados, tienen que memorizar para que puedan reconocer fácilmente a los cromosomas en la práctica. Y es su calificación, ¿ya? Por si acaso. Entonces, dijeron, vamos a clasificar. La especie humana tiene 46 cromosomas. Tiene 23 pares, porque 23 son del papá y 23 de la mamá. O sea, tiene 23 pares de cromosomas. Entonces, ¿cómo los vamos a agrupar? Los vamos a agrupar por grupos. Grupo A, grupo B, grupo C, D, E, F, G y los sexuales, dijeron. Perfecto. Y los vamos a ordenar por orden de tamaño. De mayor a menor tamaño. Y así como lo ordenaron. Entonces dijeron, en el grupo A van a estar el par 1, 2 y 3. 1 y 3 son metacéntricos propiamente dichos. ¿Cuál es la diferencia? El tamaño. El 3 va a ser un poco más corto, más pequeño que el 1. El 2, el par 2 es ligeramente submetacéntrico. En el grupo B vamos a colocar a los cromosomas 4 y 5. ¿Por qué? Porque son submetacéntricos grandes. La diferencia entre ellos, como ustedes ven, es el tamaño, nada más. Y en el grupo C está el grupo mayoritario de cromosomas. Ustedes ven, ¿no? Vamos a tener a los pares 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pero, ¿cuál es la característica? Que los pares 6, 7, 8 y 11 son como el par 2, ligeramente submetacéntricos. No son metacéntricos propiamente dichos, sino son ligeramente submetacéntricos. A diferencia de los pares 9, 10 y 12, que sí son submetacéntricos medianos. Entonces tenemos acá submetacéntricos grandes y acá tenemos submetacéntricos medianos. En el grupo D vamos a colocar a los cromosomas especiales, aquellos que tienen tal y satélite que son grandes. Entonces, ¿qué pares son? Pares 13, 14 y 15. Son cromosomas acrocéntricos grandes, de comillas, ¿no? En el grupo E tenemos a los pares 16, 17 y 18. 16 es metacéntrico. Entonces tenemos metacéntrico grande, este es un metacéntrico mediano, ¿no? Y los pares 17 y 18 son submetacéntricos pequeños.
Acá está el submetacéntrico grande, acá el submetacéntrico mediano y aquí los submetacéntricos pequeños. En el grupo F tenemos a los pares 19 y 20, que son cromosomas metacéntricos pequeños. Entonces, si ustedes observan, tenemos metacéntrico grande, metacéntrico mediano y metacéntrico pequeño. En el grupo G están los pares 21 y 22, que son acrocéntricos pequeños en relación a estos acrocéntricos grandes, ¿no? Y los pares sexuales. El X, al X lo clasificaron originalmente de acuerdo a su tamaño, dijeron el X es más grande que el par 6. Hoy en día se sabe que no es así. El cromosoma X en relación al tamaño está entre el par 7 y 8. ¿Ya? En relación a su tamaño está entre los pares 7 y 8. Y tienen la característica de que sus cromátides son paralelas y rectas entre sí. Es ligeramente submetacéntrico. Esas son características. Y este cromosoma X se les considera como parte de los cromosomas del grupo C. En cambio, el cromosoma Y se le considera como parte de los cromosomas del grupo G. En el G, estos pares 21 y 22 tienen satélite. El cromosoma Y no tiene satélite. ¿Ya? El Y no tiene satélite. Y sus brazos, sus cromátides son rectas y paralelas entre sí. Entonces, esas características están en la guía de prácticas, en la práctica número, no sé si 2 o 3 de cromosomas macroscopía. Cuando les tengo que hacer la práctica, viene con la clase estudiada de memoria. Esto, sobre todo. ¿Ya? Continuando. ¿Cómo obtenemos cromosomas? ¿De dónde sacamos a los cromosomas? ¿Dónde están los cromosomas? ¿En qué parte del organismo? Están en las células, en todas las células que tenemos, ¿no? Sean células epiteliales, etcétera, vamos a encontrar cromosomas. ¿Dónde? ¿En qué parte de la célula? En el núcleo. Entonces, para nosotros visualizar microscópicamente al cromosoma, tenemos que sacar a los cromosomas del núcleo para poder verlos. Entonces, ¿cómo hacemos la obtención? La forma más fácil es a través de sangre. Se toma una muestra de sangre en una jeringa heparinizada para evitar que la sangre se coagule. Se deja reposar esta sangre periférica para obtener dos capas. Uno el plasma y otro los hematidos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a sembrar? Vamos a sembrar los linfocitos. ¿Y dónde están los linfocitos? Los linfocitos se van a ubicar entre el plasma y entre la parte de los hematidos. En medio va a estar. Entonces, esa es la forma más sencilla. Pero también, ¿qué tipo de muestras podemos tener? Médula ósea. Cuando hay, por ejemplo, casos de sospecha de leucemia, tipo de muestra que se toma es médica. Puede hacerse también cultivo de piel, biopsia de piel, y podemos obtener cromosomas. El líquido amniótico gestante, ¿no? Que tienen poligramos, por ejemplo, exceso de líquido amniótico, está, y se toma la muestra, puede hacerse el examen de podemos ubicar en tumores sólidos igualmente para ver la característica cromosómica, ¿no? Y estos cromosomas, una vez que obtenemos la muestra de sangre, ¿qué hacemos con los linfocitos? Los linfocitos necesitamos cultivarlos, colocarlos en un medio de cultivo que sea altamente protegido, que tenga vitaminas, que tenga proteínas, que tenga todos los nutrientes necesarios para que los linfocitos sigan creciendo, sigan desarrollándose. ¿Qué tipos de medios de cultivo? Acá hay una relación, ¿no? Macol, TC199, etc. Cualquiera de esos medios de cultivo, se coloca 5 mililitros de medio de cultivo en un tubo de ensayo y ahí se colocan a los linfocitos. Pero aquí, yo necesito además que ese medio de cultivo tenga suero de nutrientes vegetales, o sea, más cantidad de nutrientes. Necesito que ese medio de cultivo tenga fitohemaglutinina. ¿Qué hace la fitohemaglutinina? Va a permitir que la célula cada 24 horas complete una división celular y vuelva nuevamente a empezar otra división celular y a las 24, o sea, a las 48 horas hay mayor cantidad de células. Entonces, ¿cuándo se cosecha? Cuando tiene 3 días. O sea, han sufrido 3 divisiones celulares las células, ¿no? Cada una de las células.
entonces yo tengo una gran cantidad de células para poder cosechar y obtener mi cromosomas. Entonces el medio de cultivo tiene que estar enriquecido con estos elementos: suero de bovino fetal, glutamina y el antibiótico por si acaso. De repente no vaya a ser que se contamine la muestra, entonces se le coloca antibiótico. Se deja en incubadora durante 3 días para que las células crezcan, se multipliquen. Una vez que llega el tercer día, se le agrega la colchicina. ¿Qué hace la colchicina? La colchicina va a detener la división celular, va a evitar que las células de uso cromático se formen, que se libren, se separen, ¿no? Entonces, ¿qué cosa necesito obtener? Cromosomas en metafase. Entonces, si yo tengo cromosomas en metafase, voy a poder visualizarlos tal y cual como los conocemos. Entonces, ¿qué hace la colchicina? Detiene la división celular en metafase, ¿no? Evita que se forme el uso acromático. Inmediatamente se le agrega solución hipotónica. ¿Qué hace la solución hipotónica? Hincha la célula, hincha, ¿no? ¿Para qué? Necesito que reviente la célula, que se abra. ¿Para qué? Para que salgan los cromosomas. Para eso se usa la solución hipotónica. ¿Qué es solución hipotónica que agregamos? Casi el grupo de fetal. Entonces, centrifugamos, ¿no? Entonces luego obtenemos un pellet. A ese pellet le vamos a echar fijador, porque yo no quiero que mis cromosomas se disparen. Y hago que los cromosomas se junten de una célula con otra. Se usa fijador para fijar. Se hace 2 o 3 lavados e inmediatamente se coloca en una lámina portaobjeto, ¿no? En una lámina portaobjeto se coloca 3, 4 gotitas de ese preparado y puedo colorearlos, ¿no? Lo coloreo con lienza, es el colorante fácil, es un colorante que tiene actividad carga positiva, tiene afinidad con el ADN que tiene carga negativa de los cromosomas, ¿no? Entonces, los coloreo para poder visualizar. Eso era simplemente coloración simple y sencilla. Hoy en día existe el sistema de bandero. Hay varios tipos de bandas. Banda T, banda C, banda CR, banda U, etc., ¿no? Entonces, a nivel mundial, el primer tipo de banda de bandeo que se utiliza es la TTG, esa era banda T. Entonces, ¿por qué? Porque yo necesito diferenciar cada uno de estos cromosomas. Miren ustedes que estos cromosomas tienen una estructura clara, una estructura clara. Entonces yo necesito diferenciar, ver de repente si me falta un segmento de cromosoma, o si de repente un segmento de cromosoma se pasó a otro cromosoma. Para ello aplico las bandas para poder diferenciarlos. Tienen sus propias características, tienen su propio patrón de bandas, y esto me permite detectar no solamente anomalías numéricas, sino también anomalías estructurales de los cromosomas. Esto, por ejemplo, el entrenamiento de los cromosomas dorsales de melanina, radio, es un caliograma. Entonces, ¿qué me gusta? Cuando vea el microscopio, no lo vea así a la mano. Son completamente desorganizados. Entonces usted tiene que hacer levantar cada uno de estos cromosomas y colocarlos en el lugar que le corresponde. Esa tarea lo van a hacer ustedes. Les vamos a dar microfotografía de cromosomas para que ustedes armen el caliograma y de esta manera ordenada, de acuerdo a las características morfológicas. Cada cromosoma tiene su propia característica, entonces ustedes, de acuerdo a eso, les van a ir ordenando. Por eso necesito que vengan aprendiendo de memoria la morfología de los cromosomas. No necesitan conocer las bandas. Simple y llanamente con la morfología ustedes van a ubicar el lugar que les corresponde a los cromosomas. Pero si no han estudiado, no lo van a poder hacer. ¿Se dan cuenta? Pero si vienen estudiando, van a tener la idea. Por ejemplo, este cromosoma es un metacéntrico.
y es grande. ¿Dónde van los grandes? De arriba. ¿Se dan cuenta? Y lo van ubicando. ¿Ya? Continuamos. Los cromosomas, vamos a ver las partes de un cromosoma. Entonces, tenemos primero que nada que reconocer en el cromosoma el centrómero, que lo tenemos aquí. Tenemos una cromática que se llama brazo P y otro que se llama brazo Q. ¿Estamos? Si ustedes observan, a partir del centrómero hacia arriba, o sea, hacia el brazo P, tenemos regiones, la región 1, región 2, región 3. Esto no lo he dividido yo, esto lo han dividido a nivel mundial. Entonces esto ya es una nomenclatura, ¿no? En la cual nosotros nos basamos, ¿no? Entonces cada región, si ustedes observan, en cada región hay bandas, banda clara, banda oscura, banda clara. ¿No? Acá tenemos en la región 2, banda oscura, clara. Esto es en el brazo P. En el brazo Q igualmente, miren ustedes, empezamos del centrómero hacia abajo, región 1, región 2, región 3, y cada región tiene bandas. ¿Qué significa este numerito, por ejemplo, que está acá, el primer número? Esto significa, el número 1 significa la región. Entonces acá tenemos la región 4, la región 3, la región 2, región 3, ¿no? El número que está al costado de la región viene a ser la banda. En este caso, por ejemplo, tenemos acá esta la primera banda, banda 1, ¿no? Este decía acá la banda número 2. Y este numerito que está al costado es la subbanda. Subbanda significa que se ha hecho cultivo de alta resolución, que se han obtenido cromosomas no en metafase, sino en prometafase. Entonces, si están en prometafase, los cromosomas son más elongados, exhiben mayor número de bandas claras y oscuras. Entonces, cuando se hace la nomenclatura cromosómica, se coloca este punto y luego se coloca la subbanda. ¿Por qué es importante? Porque en citogenética de repente se pierde todo este segmento de bandas. Se pierde. Entonces, cuando yo diga, ¿cómo les digo? Se ha perdido un pedazo de banda. Cuando no se hacía el sistema de bandas, cuando no existía y solo se coloreaban los cromosomas, decía, hay una desviación del extremo del brazo corto del cromosoma. Se ponía del P, de región P, pero no podían especificar de dónde, a partir de qué altura, de dónde era lo que se perdía material, pero cuando se implementó el sistema de bandas P, podíamos hablar, ¿no? Se perdió de aquí, de la región, por ejemplo, 22.2, todo este segmento se perdió. Vamos a ver la nomenclatura. La nomenclatura cromosómica se da a partir del año 1960. A partir de esa época se ha ido mejorando, ¿no? Cada vez, de acuerdo a los nuevos sistemas que existen de bandas, se han ido estableciendo nuevas nomenclaturas, no solo para cromosomas, sino también para los sistemas de biología molecular. Entonces vamos a ver por lo que nos interesa ahorita la parte citogenética. Para señalar, para escribir un cariotipo, ¿el cariotipo qué es? Es la constitución cromosómica de un individuo. La constitución cromosómica de la señorita debe ser un 46,XX. Ese es su cariotipo, que es normal, ¿no? Ese sería su cariotipo. Entonces, ¿cómo se va a escribir el cariotipo? Por favor, presten atención. Primero se coloca el número total de cromosomas, luego una coma, y luego se especifican los cromosomas sexuales. En este caso, XY, ¿qué significa? Varón. Para el caso de la mujer, XX. ¿No? Estos son cariotipos normales. Pero supongamos que encontramos una alteración numérica. ¿Cómo lo hacemos? Si esta alteración numérica, lógicamente va a haber, por ejemplo, un cromosoma adicional. Entonces, ya no va a ser 46, sino 47, y especificamos el sexo, coma, se coloca y luego se coloca la alteración. ¿Qué significa más? Que hay un cromosoma adicional en el par 21. Eso es lo que significa, ¿ya? No que hay 21 cromosomas adicionales, no, sino que en el par 21 hay un cromosoma adicional, por eso hay 47. Pero miren, si no se coloca la coma, el cariotipo está mal escrito. Tienen que colocarse las comas sí o sí, si en el examen se les toma
ustedes no colocan la coma. Bueno, entonces yo no muestro la coma, mejor está mal. ¿Qué significa esta fórmula cromosómica? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Sexo masculino que tiene un cromosoma adicional en el par 18. ¿Se dan cuenta cómo van interpretando? ¿Qué significa esto, esta fórmula? Acá vemos que hay una monosomía en el cromosoma 1, ¿no? Que hay un cromosoma adicional en el par 2. Hay un solo cromosoma 5, ¿no? Y en total estamos con 50 cromosomas de sexo femenino. Esto es en cuanto a anomalías numéricas. En cuanto a anomalías estructurales, es importante conocer, por ejemplo, este símbolo T significa lesión, y lesión significa pérdida de material. El I significa isocromosoma, el T translocación, el R cromosoma en anillo y IND inversión. Entonces, esta fórmula cromosómica lo vamos a ver cuando nos hagamos anomalías estructurales. ¿Ya? De acuerdo a que cada una de las alteraciones estructurales les voy a ir explicando cómo se arma o cómo se coloca el tallolito y cuál es la forma correcta. Acá tenemos algunos abreviaturas, ¿no?, de los diferentes símbolos que vamos a representar, por ejemplo, H, heterocromatina, I, isocromosoma. Ya viendo la abreviatura podemos decir el tipo de alteración estructural. 9 y 16. ¿Qué hora acaba la clase? Ya acabó la clase entonces, no teóricamente, pero a mí me falta todavía, no sé qué voy a hacer, me falta por lo menos media hora más de tiempo. Los alumnos que deseen retirarse, lo pueden hacer porque de repente viven lejos, etcétera, ¿no? Pero el resto quiere escuchar la clase, se queda, no hay ningún problema, ¿no? Yo igual voy a avanzar y tengo que acabar la clase. Ya ustedes le pidieron a sus compañeros que les expliquen. Ya, pero rapidito se movilizan, ya por favor, para no perder tiempo. Entonces, vamos a hablar de la citogenética convencional y la citogenética molecular. Jóvenes, por favor, si se van a retirar, por favor háganlo rapidito, ya para poder continuar la clase. Ya, por favor, vamos a continuar. Entonces, estábamos hablando de la citogenética convencional, ¿no? Estábamos hablando que existen diferentes sistemas de bandas. Tenemos las bandas G, las bandas U, B, R, bandas normas. Entonces, lo usual, lo que normalmente hacemos es usar el sistema de bandas G cuando empezamos a hacer el estudio. Si de acuerdo al tipo de banda C, por ejemplo, ¿no?, de banda G, ¿no?, yo observo que hay alguna alteración, podré aplicar cualquiera de estas otras bandas para confirmar. Por ejemplo, si yo observo una pérdida de material genético en la región terminal de cualquiera de los cromosomas, quiero confirmar si efectivamente eso es verdad, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar bandas R. Porque la banda R son bandas que colorean específicamente todos los telómeros de todos los cromosomas. Y ahí voy a verificar si efectivamente le falta ese segmento del cromosoma, ¿ya? La citogenética molecular utiliza a la citogenética, pero utiliza sondas. La sonda es un segmento de ADN cuya secuencia se conoce. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos, yo quiero, por ejemplo, en oncología se presentan cromosomas no 46, sino pueden presentarse 59, 47, y a veces hay cromosomas que no se pueden reconocer, no se pueden decir este cromosoma es un 7, este también 7, este es un 7, no se pueden reconocer.
Entonces, es mucho más fácil utilizar el sistema de Fish. ¿Por qué? Porque el Fish es un pintado que se hace a los cromosomas. Puede ser un pintado de todo el cromosoma general. Vamos a ver acá. Por ejemplo, este pintado que se utiliza me va a permitir reconocer o identificar por lo menos el cromosoma que está alterado. Vamos a ver acá, este es un cromosoma con bandas GTG. ¿Qué tenemos? Son las oscuras, son las claras, son oscuras, son las claras, son oscuras. Con las bandas Q, las zonas oscuras son exactamente igual que las bandas G. Con las bandas R, lo que es oscuro en G, acá es claro. Lo que es claro en G, aquí es oscuro. Miren ustedes el telómero, completamente coloreado. Con dos deleciones, nosotros necesitamos banda R para confirmar nuestro diagnóstico. Tenemos otro sistema de bandas, que es el sistema de bandas CDG, el sistema de bandeo C. Este sistema colorea solamente las regiones centroaméricas de los cromosomas, en especial de los cromosomas 1, 9, 16 y el brazo largo del cromosoma Y. Esto es cuando yo citogenéticamente observo que en el cromosoma 9, por ejemplo, ¿no? Hay un espacio grande. Y cuando hago la banda C confirmo que ahí la heterocromatina está aumentada de tamaño. Este tipo de alteración suele presentarse en varones con problemas de infertilidad. Entonces a veces nos mandan pacientes con problemas de infertilidad, ¿no? Se hace el cariotipo al hombre, se hace el cariotipo a la mujer, y muchas veces encontramos este tipo de... Se puede decir alteración, algunos autores lo consideran como polimorfismo normal dentro de la población, pero nosotros estamos observando que hay un tipo de relación heterocromatina aumentada en el 9 con problemas de infertilidad, ¿no? Al igual que el cromosoma Y, ¿no? La heterocromatina del brazo largo, cuando está muy grande o muy pequeña, está relacionado con problemas de infertilidad. Acá tenemos el sistema de bandeos NOR. En el NOR, ¿qué hace? El NOR solamente colorea todos los satélites de los cromosomas acrocéntricos. Miren ustedes, acá hay un cromosoma acrocéntrico del grupo G, pero solo ha coloreado sus satélites, dos bolitas. ¿Ya? Entonces, aquí hay otro cromosoma con sus dos bolitas, solo los satélites, o sea, permite la identificación de los cromosomas del grupo G o del grupo D. ¿Y esto cuando hago? Cuando yo observo de que bandas G no presentan mayor número de satélites, está medio raro, decimos, ¿no? Vamos a hacerle bandas todas, ¿ya? Para confirmar, ¿no? Entonces es para corroborar. Y este de acá es intercambio de cromátides hermanas. Generalmente este tipo de tecnología se aplica a aquellas personas que trabajan en la agricultura, que trabajan con insecticidas. ¿Por qué? Porque tienden a deformar la cromátides de los cromosomas. Y aquí tenemos un resumen del sistema de bandas, banda C, R, G, Q, NOR y de intercambio de cromátides hermanas. Acá he colocado los autores, en qué año se inventaron este tipo de bandas. Miren ustedes, son bastante antiguas, del año 1970, ¿no? Hace 50 años, ¿no? Igualmente las bandas G del año 50, 49 años, ya que se viene implementando y eso no ha cambiado. A la fecha todavía se utiliza. ¿Qué agente de natura? O sea, ¿qué agente se utiliza, qué químico para permitir, para ver, así como hemos visto en la banda? Por ejemplo, para las bandas G utilizamos tripsina. La tripsina de natura, el ADN, de natura, las proteínas, ¿no? Del ADN, y nos permite visualizar bandas claras y bandas oscuras. En el caso de las bandas C, el hidróxido de bario va a permitir que se vea solo la región centroamérica de los cromosomas, ¿no? En el caso de las bandas R necesitamos colocar a nuestros cromosomitas a altas temperaturas, desde 70 a 90 grados centígrados, ¿no? En el caso de bandas NOR utilizamos nitrato de plata para poder visualizar los satélites. Y en el caso de las bandas Q utilizamos mostaza de quinatrina. Es un colorante fosforescente que al comienzo en citogenética se utilizaba bastante
este tipo de bandas. Pero, ¿qué pasaba? Que coloreabas hoy día y al día siguiente desaparecían los cromosomas. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que tenían que inmediatamente coloreaban con mostaza de filatrina, tenían que tomar microfotografías, fotos, por lo menos 20 a 30 fotografías, porque ya sabían que al día siguiente no iba a haber cromosomas que analizar. Entonces, ¿qué les quedaba? Las fotos. Ya analizaban las fotografías, ¿no? Entonces era muy tedioso cuando se inventó el sistema de bandas, que todo fantástico, porque todo lo coloreo y me dura 2, 3, 4 meses los cromosomas coloreados, ¿no? Acá tenemos el patrón de bandas, tanto de acá también de las bandas G. Esto está en la guía de prácticas. Con esto se van a ayudar ustedes a armar sus cariogramas, ¿no? Acá tenemos un cariograma, miren los cromosomitas todos ordenados por pares, que es lo que van a hacer ustedes en la práctica. Y vamos a ver un poquito de lo que es la citogenética molecular, lo que es el FISH, ¿no? El FISH utiliza siempre a la citogenética, o sea, hay que hacer el cultivo de los cromosomas sí o sí, hay que tenerlos en lámina. Una vez que están en lámina, se le aplica la sonda. Entonces la sonda que hace permite hibridar con el cromosoma. A ver, acá hay una foto, acá está, miren. Acá tenemos al cromosoma, tenemos obtenido el lámina. Entonces a este cromosoma lo que hay que hacer es colocarlo a alta temperatura para denaturar. ¿Qué significa? Necesito separar la doble cadena de ADN, porque saben que el ADN tiene doble cadena. Necesito separar. ¿Cómo se separa? Con calor. Se separa el ADN, acá tenemos el ADN ya separado, ¿no? Con sus bases nitrogenadas. Por otra parte, el proveedor nos da la sonda, esa secuencia de ADN conocido, ¿no? Entonces, igualmente se le somete a calor para que el ADN se separa. ¿Y qué hace esta sonda? Esta sonda lo que va a hacer es buscar a su complemento dentro de todo el ADN, busca su complemento y se pega, se adhiere. Una vez que se pega y se adhiere, lo que tenemos que aplicar es un colorante fosforescente para que coloree esta zona, de tal manera que yo al microscopio vea al cromosoma con las regiones fosforescentes respectivas. Dependiendo qué tipo de sonda haya pedido, podré visualizar, por ejemplo, acá, en el dibujito. Hay sondas, por ejemplo, centroméricas, que van a ubicar a los linfocitos, esté donde esté el cromosoma, los va a ubicar y los va a pintar y se va a ver fosforescente. El proveedor dice, no, fosforescencia de color rojo. Vamos a mirar rojo, igualito, color amarillo, color verde, igual lo vamos a mirar, ¿no? Aquí tenemos al pintado completo de los centrómeros, ¿no? Acá miren, está de amarillitos, los centrómeros están pintaditos. Tenemos de repente quiero centrómeros, solo quiero sonda para el cromosoma 4, solo para el 4. El proveedor me vende y ¿qué hace la sonda? Colorea solo al cromosoma 4, al resto de los cromosomas nada que ver. Entonces, me permite ver si están completos los cromosomas o tiene algún problema. De repente necesito sondas para pintado de todos los cromosomas completos. Acá tenemos, miren, pinta a todos los cromosomas y cada par cromosómico lo pinta de diferente color, de diferente tono. De tal manera que se hace fácil reconocer a los cromosomas, ¿no? De repente necesito para regiones teloméricas, igualmente, miren, perdón. Entonces acá tenemos regiones teloméricas coloreadas, pintadas, ¿no? Igualmente aquí, ¿no? Para telómeros. Y tenemos el CGH Array, que ya este es otro sistema mucho más avanzado, más evolucionado, que permite visualizar a todos los cromosomas de manera conjunta, ¿no? Todo el ADN. Miren ustedes, acá tenemos un bandeo de tipo multicolor. Miren cada cromosoma con diferentes colores. ¿Pero qué es esto? La pelota. Este es un cromosoma en 1000. ¿Se dan cuenta? Entonces los permite visualizar rápidamente. Miren acá. Hay pérdida de material cromosómico. ¿Se dan cuenta? Entonces, este FISH permite visualizar rápidamente, ver la alteración, ¿no? Lógicamente yo cuando solicite la sonda voy a hacerlo con sospecha de algo, ¿no? Entonces tengo que visualizar y ver.
¿Cuáles son las aplicaciones de la hibridación in situ? La hibridación in situ es la hibridación por protozoica, ¿no? Detecta las aneuploidías, analiza los centrómeros de los cromosomas, Ay, no sabe, puede ver el sácame lo que cromosoma completo, ¿no? A través del pintado cromosómico, de detección de los genes, las microdeleciones, puede ver o puede intentar encontrar a los cromosomas en el núcleo, ¿no? Acá tenemos un cariotipo espectral, cada par cromosómico de diferente color. Acá estas son sondas subteloméricas, ¿no? Miren ustedes cada par cromosómico colorado de diferente color. Y la hibridación genómica comparada utiliza colores rojo y verde, ¿no? Sondas de colores, sondas fosforescentes de color rojo y verde, que van a permitir, van a mezclarse, se van a unir y luego estas se van a unir al cromosoma problema. Entonces, ¿qué nos va a indicar? El color rojo va a indicar si hay deleciones, el color verde, en el caso de que se presenten duplicaciones, y el amarillo si la ADN es normal. Ya vamos a ver lo que son. Vamos a ver la cromatina sexual rápidamente. ¿Qué es la cromatina? La cromatina, llamada también corpúsculo de Barr o corpúsculo ético. La cromatina es la condensación del ADN ¿de qué cromosoma? Del cromosoma sexual X, ¿no? Pero del cromosoma sexual X que está inactivo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una célula superficial, esta es una célula de la mucosa oral, que la cromatina sexual se va a encontrar adherida al borde de la membrana nuclear. Este es un núcleo de célula, no es la célula completa, sino el núcleo. Entonces, en células epiteliales de mucosa oral vamos a encontrar a la cromatina adherida a la membrana nuclear mirando hacia la parte interna. Y de forma triangular, que puede tener forma semi-esférica y mide aproximadamente de 0.7 a 1.2 micras. Este es en células epiteliales. Miren, en las células sanguíneas, en los polimorfos nucleares tiene esta forma de palillo de tambor. Este palillo de tambor nos indica cromatina sexual, o sea, ver al cromosoma X inactivo. En células nerviosas nos vamos a encontrar en cualquier parte del núcleo. Entonces, Barr y Bertrand, por los años 1949, observaron, haciendo estudio histológico, observaron que las células de gatos de sexo femenino tenían esta característica, este núcleo coloreado, ¿no? Y los machos no. Entonces, a raíz de eso se pusieron a estudiar a diferentes especies, ¿no? De animales, ¿no? Y observaron que todas las hembras necesitaban cromatina sexual y los machos no, a excepción de la zarigüeya. La zarigüeya, el macho tiene la cromatina y la hembra no la tiene. Mary Lyon en 1966 anuncia 4 principios en relación a la cromatina, ¿no? Dice que la cromatina sexual es el cromosoma X inactivo, primera hipótesis. Segunda hipótesis, dice que la inactivación es de manera aleatoria. ¿Qué significa? Que puede inactivarse el cromosoma X paterno o el cromosoma X materno. Recuerden que en la mujer, las mujeres tenemos 2 cromosomas X, uno que heredamos del papá y otro de la mamá. ¿Cuál de ellos se va a inactivar? Es al azar. Cualquiera de ellos se puede inactivar, ¿no? Y la inactivación se va a producir aproximadamente al 16º día después de la fecundación. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre cromatina sexual y cromosomas? Acá vemos, miren, ustedes, los varones normales que tienen un cariotipo de 46XY no presentan corpúsculo de Barr. En el caso de las mujeres con síndrome de Turner, con cariotipo 45X tampoco presentan corpúsculo de Barr. Los varones que tienen doble cromosoma Y, 47XYY, tampoco presentan cromatina sexual. En el caso de las mujeres,
La mujer normal presenta un corpúsculo ovario del núcleo de sus células. Síndrome de Klinefelter, que es un varón, ¿no?, con 47XY cromosomas, también va a presentar un corpúsculo ovario. El síndrome de triple X, ya con 3 cromosomas X, va a presentar 2 corpúsculos ovarios. Aquí hay una fórmula que normalmente la utilizamos, que dice que el número total de corpúsculos ovarios encontrados en un solo núcleo va a ser igual al número total de cromosomas sexuales X menos 1. Entonces, ¿qué pasa? Si yo acá tengo, por ejemplo, 4 cromosomas sexuales X, ¿cuántos corpúsculos de edad tendrá? 4 menos 1, 3. Si tiene 5 cromosomas sexuales X menos 1, tendrá 4 corpúsculos de edad en el núcleo de sus células. Entonces, existe una relación directamente proporcional entre la cromatina sexual y el número de cromosomas sexuales X. Pero a su vez, estos cromosomas X también están relacionados con alteraciones estructurales, ¿no? Por ejemplo, si el cromosoma X, por ejemplo, una pérdida de un brazo, de un segmento del brazo, ya sea corto o el brazo largo, la cromatina se va a ver pequeña. Si hay un cromosoma en anillo, un cromosoma perdido, una parte del segmento de cromátido tanto de T como de Q, también se va a ver pequeña la cromatina. Al igual en el caso de los mismos cromosomas, vamos a presentar cromatina sexual pequeña. En el caso de que haya visto cromosomas del brazo largo, la cromatina sexual se verá mucho más grande. ¿Qué es un isocromosoma? Los cromosomas, que es un cromosoma normalmente linealmente, pero cuando se dividen transversalmente, duplican, ya sea el brazo P o el brazo largo. Si duplican el brazo largo, el cromosoma va a tener 2 brazos largos. Entonces la cromatina va a ser mucho más grande. Si duplica el brazo P, va a tener un cromosoma X bastante pequeño y se va a visualizar, ¿no? Desde el punto de vista molecular, ¿cómo se produce esta inactivación del cromosoma X? Entonces, acá tenemos el cromosoma X en el brazo largo, ¿no? En el brazo largo, en la región 1, banda 3, subbanda 2, existe una región que se llama HIS, esta de acá, un gen, el gen HIS. Este gen HIS va a la inactivación del cromosoma X. Este gen HIS va a hacer que se metile el cromosoma, que se metile tanto el brazo largo como el brazo corto, hasta la región pseudo-autosómica, hace que se metile. Y cuando se metila, el cromosoma se inactiva. Ahora, la célula escoge qué cromosoma se va a inactivar. Porque recuerden que si hay 2 cromosomas X, cualquiera se puede inactivar. La célula se encarga de escoger, de seleccionar cuál de ellas se va a inactivar. Entonces, en este gen HIS, que está ubicado en el brazo largo, región 1, banda 3, subbanda 2, está estrechamente ligado a estos otros genes, RT4X y al THKA1, ¿no? Y va a permitir de que cuando se metile, toda esta región contribuya a que se inactive este cromosoma X. Y acá tenemos los ejemplos, ¿no?, de alteraciones relacionadas con la cromatina sexual, ¿no? En el caso, por ejemplo, del síndrome de Turner, síndrome triple X, delta X, la fermentación testicular, para casos del sexo femenino. Para casos del sexo masculino vamos a tener los síndromes de Klinefelter, síndrome de tetra X con Y, ¿no? Falta todavía mencionar alteraciones. Miren, acá tenemos diferentes tipos de alteraciones que están relacionadas con la cromatina. Estas alteraciones lo voy a incluir cuando hagamos anomalías cromosómicas, numéricas, ¿ya? Porque si no, no vamos a acabar ni a las 10 de la noche, ¿ya? Entonces esto queda pendiente cuando ingrese a la clase de anomalías numéricas y estructurales, voy a incluir este segmento para terminar el video. Ya, entonces hasta aquí nomás quedamos.